Sí, muy buenas tardes. Nuevamente para proseguir nuestra clase de metodología. Esta va a ser nuestra clase número 9, que voy a compartir con ustedes para que podamos tener un seguimiento, ¿verdad? Entonces voy a ir a compartir para hacer un seguimiento. Ustedes de ahí pueden hacer sus notas a la medida que vamos explicando, ¿ok? Entonces, esta va a ser nuestra clase de hoy. Como ya dije, es la clase número 9 de la unidad 5. ¿Sobre qué vamos a tratar? Hoy vamos a estar centrados acerca de las técnicas específicas conceptuales de aprendizaje. Porque también existen las técnicas específicas procesales, pero esta vez no vamos a tocar, vamos a dejar eso para la clase próxima. Entonces, técnicas específicas conceptuales. Son técnicas que tal vez nunca ustedes escucharon, ¿verdad? Muy poco se habla de esto en los colegios, o sea que mucho menos en los colegios, porque ni siquiera en la universidad se habla acerca de estos, ¿verdad? Recién vamos a descubrir nosotros en qué consisten estas técnicas específicas de lo que estamos mencionando, ¿verdad? Voy a ir mostrándole algunas de estas técnicas, no todas vamos a desarrollar. Lo que voy a ir mostrándole son estas técnicas, ¿verdad? EPL2R se llama, en inglés es SQ3R. Vamos a descubrir también las siglas en inglés después. Otra de las técnicas también es llamada la fórmula 2L2S2R. Esta primera que mencionamos, el EPL2R, es la más utilizada en los Estados Unidos y que está teniendo mucho éxito, sobre todo a nivel medio y al inicio de las universidades, ¿verdad? Así que nos viene muy bien a nosotros si es que empleamos estas técnicas, ¿verdad? Sobre todo el primero. Después vamos a ver una tercera técnica que se llama avisan. Vamos a ir desglosando luego, ¿no? Otra de las técnicas es la técnica Biller. Básicamente en esto se va a basar las técnicas específicas conceptuales que vamos a ver en el día de hoy. Y bueno, y vamos a empezar entonces con la primera fórmula, que es EPL2R. ¿Cómo se desencadena esta técnica? Y son las iniciales de las acciones que tiene que hacer el alumno. Por ejemplo, la E. ¿Qué significa E? Porque E, P, L, 2R. Eso es lo que vamos a descifrar. Entonces, la E significa explorar. Y permítanme aclararle esto, ¿en qué consiste esta exploración? Pasa que cuando estudiamos, por lo general nosotros empezamos leyendo. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿qué haces vos para estudiar? Y me va a darle, bueno, agarro mi libro y leo. Agarro mi cuaderno, me apunto y empiezo a leer. Eso es lo normal, es lo típico cuando vamos a estudiar. Entonces empezamos ya directamente leyendo. ¿Y qué dice el autor de esta técnica? Así como les decía, es la técnica que más se utiliza en los Estados Unidos. El autor es Robinson. Lógicamente él lo hizo en inglés, ¿verdad? SQ3R, ¿verdad?
Pero nosotros traducimos eso en castellano y comenzamos justamente, o por lo menos tenemos que comenzar cuando vamos a estudiar explorando. Es decir, tenemos que realizar una lectura exploratoria. ¿En qué consiste esto? Vayan tomando notas, ¿verdad? Vayan tomando notas de lo que voy explicando, las ideas que voy expresando. Explorar, entonces, significa hacer una revisión general de los principales puntos que se va a tratar en el estudio, que contiene el estudio, que contiene el material. Entonces, esa sería una lectura exploratoria. Empezar a revisar el título, los subtítulos, las divisiones y subdivisiones de estas, para luego hacer un segundo paso. Y este segundo paso sería ya las preguntas. En inglés, explorar es survey, ¿verdad? Las preguntas es question. Entonces, hacemos el segundo paso, las preguntas. ¿Qué preguntas es lo que tenemos que hacer? Y bueno, ya hemos hecho la lectura exploratoria. Ya hemos determinado cuál es el título, el subtítulo, el título principal, ¿verdad? Las divisiones y subdivisiones de cada uno, que va desglosándose. Entonces uno se pregunta, segundo paso, hace la pregunta, ¿qué yo sé sobre este tema? ¿Qué sé sobre este ítem? ¿Cuál es la intención de hacer esto? La intención es despertar curiosidad. Si nosotros no despertamos curiosidad, es muy difícil que se entienda lo que se lee. Es muy difícil de interpretar, es muy difícil de aprender, ¿verdad? Aprender, escoger, internalizar serían los contenidos, es decir, llegar al aprendizaje, eso significa. Entonces lo mejor que se puede hacer es, primeramente, explorar. Segundo paso, ahí recién vas a hacer las preguntas. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que yo sé sobre este tema? Si estás estudiando en grupo o si estás estudiando en forma dual, pregúntense uno a otro qué es lo que ustedes saben de esto sin leer todavía. Eso es, la finalidad es despertar curiosidad. Entonces, atiéndeme bien. Y recién en este punto, en este momento, se hace lo que nosotros solemos hacer siempre. ¿De qué estamos hablando? De la lectura. La lectura. Con la lectura. Entonces dejamos pasos previos demasiado importantes que nos dé ánimo para estudiar, para que no estemos caigüe en el momento de estudiar, para que tengamos voluntad e interés. Para eso hacemos exploración, las preguntas y luego empezamos a leer. Y esto también quiero que tomen nota, que Robinson, ¿qué entiende de la lectura? Porque la lectura se puede conceptualizar de muchas maneras. Así como ya hemos mencionado en las clases anteriores, decíamos que la lectura es una forma de percepción de símbolos y signos convencionales por medio de los sentidos. Eso podría ser una lectura. Decíamos también que la lectura era una forma silenciosa de estar con alguien o con el autor, ¿verdad? Tal vez conocido o desconocido. Decíamos también que la lectura es justamente aprender el significado de lo que se lee.
es decir, llegar a la comprensión. Todo esto ya se dijo, pero lo que ahora voy a decir no hemos dicho todavía, porque esta concepción le corresponde al creador de esta técnica que se llama EPL2R, Robinson, el americano. ¿Qué entiende Robinson de la lectura? Fíjate acá, lectura, dice. ¿Cómo él le explica? O sea que en el tercer momento tenés que hacer la lectura. Pero, ¿qué él entiende de la lectura? Para Robinson, leer es activar. Leer es subrayar, es tomar nota al margen, hacer nota al margen. Leer es hacer esquema. Leer es subrayar. Leer es ensuciar el material. Leer es hacer mapa conceptual, mapa mental, hacer diagrama, hacer cuadro sinóptico. Eso significa leer, dice Robinson. Por lo tanto, él habla de una lectura activa y no de una lectura pasiva, porque la lectura pasiva es simplemente contemplar, descifrar símbolos y signos que están plasmados en los materiales bibliográficos y que hay veces que ni siquiera entendemos. Cuando realizas una lectura pasiva, antes que aprender, te conduce a sueño, a tener sueño. Y por lo tanto, no te conduce al aprendizaje. Y dice Robinson, si lees activamente, si haces una lectura tal cual como estoy explicando, no vas a tener sueño. Vas a estar atento en todo momento porque tenés que escribir, tenés que subrayar, tenés que realizar esquemas, resumen, síntesis, lo que sea, pero es una lectura en donde vos tenés que activar. Esa es la lectura según Robinson. Ahora, veamos el siguiente paso. En el cuarto paso, ¿qué se tiene que hacer? Dice Robinson, conviene que reciten. No es el recitado tradicional que a nosotros se nos ha enseñado. Yo soy paraguayito, no niego mi nación fuera, ¿verdad? Recitar, ¿qué significa para Robinson? Recitar significa pronunciar en voz alta lo que has leído. Hacer una síntesis de lo que has leído. Es decir, decir con palabras propias lo que has leído. Explicar con palabras propias lo que has leído. Eso es recitar. Y si vos realizás nomás la lectura, y realizás la lectura activa, si no haces una recitación, no recitas, entonces no va donde tiene que ir los contenidos que estás leyendo. No estás internalizando, no se llega a un aprendizaje. Entonces, cuando se vocaliza, cuando se recita, es allí donde se produce el aprendizaje. Así nos explica Robinson. Entonces, hasta ahora tenemos 4 pasos que tenemos que hacer para llegar a una recitación, ¿verdad? Lo primero, entonces, es explorar, cuestionarnos, realizar la lectura, pero una lectura activa. Y luego de la lectura activa, también recitar, es decir en voz alta lo que has leído, reformular con palabras propias lo que has leído. Y eso te conduce al aprendizaje. Y finalmente Robinson te recomienda este paso. Te recomienda repasar. Te recomienda repasar. Esa es la 2R. Si vos te fijas acá, E, P, L y 2R. Por eso es EPL2R. La última, aquí tenemos 2R. Primero es recitar, ya sabemos lo que significa. Y finalmente tenés que repasar. Si estás estudiando en forma solitaria, igual se siguen los mismos pasos.
Si está estudiando en forma dual, igual se siguen los mismos pasos. Entonces nos decimos unos a otros. Esa recitación, yo te digo y ahora vos decime un poco cuál es tu síntesis, cómo vos podés explicar lo que hemos leído. Y por eso es importante luego ir a repasar. Porque el repasar justamente te conduce a la fijación de lo que has leído, de lo que has internalizado. Y cuando está internalizado, has repasado, se fija y eso ya se queda como aprendizaje. Y es allí donde vos tenés que presentarte para el examen. En inglés, entonces es S, Q, 3R. Acá está. S, Q y las 3R. Ya tenemos acá. Bueno, nosotros hablamos de la recitación. Quiero ver con ustedes ahora cuáles son las ventajas que trae el recitar, es decir, pronunciar con palabras propias, decir, reformular con palabras propias. Ya ese mío me pega un día hoy. ¿Cuáles son esas ventajas? Bueno, las ventajas que nos brinda la recitación son las siguientes. Primero, potencia nuestra memoria. Hay cosas que tenemos que memorizar nosotros. La estructura de nuestras lecciones tenemos que memorizar. Entonces, a la medida en que vamos reformulando con palabras propias, tenemos que recordar sobre qué es lo que se va a hablar, sobre qué es lo que se va a reformular con palabras propias. Y entonces potencia la memoria, ejercita la memoria. Y mediante ella entonces conseguiremos recordar una cantidad ingente de datos que de otra manera a lo mejor iba a ser imposible retener. Otra ventaja más. Nos ahorra tiempo. ¿En qué sentido? Gracias a la cantidad de datos que podremos recordar, necesitaremos mucho más tiempo para releer el material de estudio y para separarlo a la hora de los exámenes. Entonces nos ahorra tiempo. Ese es un aspecto importante para nosotros en el momento de que tenemos que repasar, porque el repaso es demasiado importante. El siguiente, facilita también nuestra capacidad de retención. ¿En qué sentido? La recitación, esfuerzo inconsciente para recordar algo, nos obliga a concentrarnos y nos mantiene, además nos ayuda a mantenernos despiertos. Entonces te facilita, te encamina hacia el aprendizaje. Y es lo que buscamos nosotros cuando leemos. Porque ¿para qué vamos a leer si no es encaminada esa lectura hacia el aprendizaje? Y finalmente vamos a citar como ventaja también de la recitación, que nos permite corregir faltas. Claro que sí. Si yo estoy diciendo, particularmente si alguien está conmigo estudiando y me está escuchando, enseguida me va a corregir, porque o mañana en las materiales. Además que ya aprendió también, que entonces va a corregir. Y si yo he errado, voy a mirar otra vez mi original y voy a verificar si estoy diciendo bien o no, si estoy reformulando bien con mis palabras, con las propias palabras, ¿verdad? Entonces, estas prácticas nos indican dónde no entendimos algo correctamente, dónde nos hemos equivocado. En ese sentido, tiene una serie de ventajas que nos ofrece entonces la recitación. Veamos la otra fórmula. La otra fórmula es 2L, 2S, 2R. Vamos a descifrar esto. Entonces, otra fórmula, ¿verdad? Entre tantas, es muy conocida también y cuya práctica se recomienda.
se recomienda. ¿Por qué? Porque vamos a seguir esta etapa. ¿Qué se tiene que hacer en primer lugar utilizando esta técnica? La L significa que vamos a tener dos L, ¿verdad? La primera L significa que se debe realizar una lectura general del tema que se habrá de estudiar. En este caso, coincidimos con la primera fórmula, que es EPL2R, porque el primero también estaba explorar. Acá aparece otra vez que tenemos que realizar una lectura general, dice. Solamente dice con otro término, ¿verdad? La segunda L significa otra vez lectura, pero una lectura detenida en busca de la comprensión de los párrafos. Bueno, entonces, lectura general es el primer paso. En el segundo paso, nuevamente lectura, pero esta vez una lectura detenida que busca comprensión. Y ya tenemos los dos L. Ahora vamos a tener dos S. La primera S significa subrayar las ideas principales. Este por lo general se coordina con la sección anterior, ¿verdad? Porque si yo leo detenidamente, entonces voy a detectar las ideas principales. Esas ideas principales es lo que tengo que subrayar. Eso me va a llevar a distinguir también las ideas secundarias, es decir, la idea principal sería sobre qué trata este ítem. ¿Cuál es el tema principal que desarrolla? Y la idea secundaria sería como un comentario referente a la idea principal que va ampliando más. Y eso te lleva justamente a una comprensión de lo que vos estás leyendo, porque eso es lo que estás buscando. En el siguiente tenemos la segunda S, que significa síntesis, conforme a las ideas subrayadas. Es decir, tenemos que entender bien que la síntesis es reformular con palabras propias, es reducir el texto sin que pierda el sentido, pero haciendo con palabras propias. Esa es la síntesis. Entonces, nunca vas a llegar a comprender lo que lees cuando estás leyendo simplemente con la lectura pasiva. Va a costar mucho el aprendizaje. Y si bien aprendes, vas a aprender demasiado poco. Y lo que nosotros necesitamos es justamente aprender mucho en poco tiempo. Hemos dicho eso desde el primer día de clase. ¿Por qué? Porque hay muchas lecciones que tenemos que leer. Hay muchos materiales que se tiene que leer. Y mucho más todavía de lo que, aparte de lo que nos da el profesor, existen otros muchos materiales en donde si vos tenés interés podés reforzar. Y eso siempre va a ser importante, que tengamos las bibliografías, que el profesor nos facilite las diferentes bibliografías en donde podemos ¿verdad?, profundizar. Pero hay veces que a mí personalmente no me da ganas de dar esas bibliografías porque ni siquiera no se animan a leer todos los materiales, los pocos materiales que se le da. No se tiene todavía un espíritu universitario porque el universitario pues, busca ampliar. Ahora que tenemos todas las posibilidades, a lo mejor no tenés libro en tu casa, pero vos tenés internet, tenés tus salditos que podés utilizar ahí en vez de utilizar en otras cosas. Sos estudiante y por tanto comportate como estudiante, asumí tu responsabilidad. Entonces yo tengo que ampliar esto. Y esa ampliación te permite justamente tener una visión más amplia y vas en adelante hasta ya vas a tener facilidad de palabra. ¿Por qué? Porque tenés una visión amplia sobre el tema y vas a poder expresarte porque estuviste en contacto con gente que saben expresarse y que expresaron sus ideas justamente en los diferentes materiales bibliográficos en donde vos tuviste contacto. Por lo tanto,
eso desarrolla el intelecto. Bueno, hasta ahora tenemos entonces 2L y tenemos también 2S. Vamos a ver un poco las 2R. Primero, la primera R, nuevamente aquí aparece recitar. ¿Te das cuenta la importancia de recitar? Y recitar es decir en voz alta, reformular con palabras propias. Esa síntesis a lo mejor podría hacer hasta por escrito, pero ahora vas a recitar en voz alta la síntesis que se ha fijado auditivamente referente al tema. Nuevamente podemos resaltar acá las ventajas que nos puedan dar nuevamente el recitar, pero ya no hay necesidad de repetir porque ya hemos dicho. La última R, repaso del tema en forma oral. Repaso general del tema. Vamos a empezar nuevamente. No solamente lo que hemos leído recién. Vamos, para terminar, vamos a empezar desde 1 hasta el final. Vamos a decir en forma oral. Vamos a decir unos a otros. O voy a decir yo en forma solitaria. No importa la gente de que vos estás loco, que está hablando solo. Vos estás estudiando, vos estás aprendiendo. Porque de repente estudias solo y tenés que hablar en voz alta. Bueno, cualquiera va a decir que vos estás loco, que no importa, no. Pero no importa, estás aprendiendo. Porque estos son los procesos que te piden estas técnicas. Bueno, hasta ahora tenemos entonces explicado 2 técnicas. EPL, 2R y la fórmula 2L, 2S, 2R. Vamos a lo siguiente. Otra técnica se llama avisan. El tercero. Primero tengo que decirte que esta técnica exige proceder los pasos que indican a continuación. Pero antes de explicar los pasos, te voy a decir que esta es la técnica propiamente universitaria. Anota que esto. La técnica propiamente universitaria. ¿Por qué? Anota también esto. Porque en la universidad se tiene que proceder de esta forma. Se tiene que leer anticipadamente. Se tiene que avanzar, es decir, antes de venir a clase, si ustedes tienen un programa de estudio, que de hecho tienen mi programa de estudio, ahí ustedes tienen mi planeamiento, entonces ustedes ahí pueden ver qué clase vamos a dar la clase próxima y adelantarse a la lectura. Entonces es la técnica propiamente universitaria. Por eso se le dice técnica propiamente universitaria. Y fíjate un poco, no en vano te estoy diciendo. Estamos hablando de avisan. La AB corta significa avance o adelantamiento de contenido de lo que se va a decir, lo que se va a explicar, lo que se va a desarrollar posteriormente en clase. Entonces exige, esto, ¿verdad? Exige como requisito la lectura previa antes de su desarrollo en clase. Esto permite tener ideas básicas a partir de los cuales inquirir. Por eso, vos venís a la clase para discutir. Vos ya tenés conocimiento, pero a ver cómo explica el profesor. Vos ya tenés leído, por eso, entonces va a ser importante que hagas un adelantamiento. Entonces, estás utilizando la técnica de avisan. De avisan, entonces, es avance o adelantamiento. En el siguiente paso, ¿cómo tenés que proceder si está con avisan? Y ahora tenés la I. Entonces ahora tenés que detectar las ideas principales. Coincide con el anterior también. Ideas principales o ideas primarias, algunos le llaman, ¿verdad?
que dan sentido y significaciones al asunto, a la materia sobre lo que se desarrolla en clase. Entonces, hasta ahora ya tenemos ABI, nos falta todavía la S, la A y la N. Pero ¿qué significa la S? En estas ideas nucleares en realidad pueden y deben buscarse atendiendo y detectando las señales. La S significa señales indicadoras. Entonces uno va buscando cuáles son las señales indicadoras que te indica las ideas primarias, secundarias, e incluso se puede hablar hasta de las ideas terciarias. Entonces, señales e indicadores que se presentan tanto en el texto leído como durante el desarrollo de clase. Son ellos como expresiones de alerta destacada y que operan como indicios o signos que muestran o señalan las ideas. Esta, para ser aprehendida, requieren justamente del siguiente paso, de la A, ¿sí? Activismo. ¿Qué va a significar activismo? Activismo por parte del estudiante, tanto en el proceso cognitivo, por la lectura previa, como en la clase. Y esto se da cuando el alumno se autointerroga o bien preguntando al profesor durante el desarrollo de la clase, participando dialogalmente o opinando, fundado en las clases básicas logradas o relacionándolas, ¿verdad?, con las aportadas por el profesor o los compañeros. Entonces, ese dinamismo que debe tener el alumno es fundamental en el proceso del aprendizaje. Y finalmente, ¿qué nos queda? Finalmente, en esta técnica nos queda la N. Es decir, de lo que se ha experimentado en el avance, en las ideas principales, en las señalizaciones, en el activismo, nos llevan a tomar notas. Ahí está. Registramos entonces la nota o apunte de clase, que correctamente redactados resultan organizadoras de tales ideas, de los mensajes y sus correspondientes significaciones. Eso es muy importante, que el alumno vaya tomando nota. Si lee, que vaya tomando nota. Si participa en clase, que vaya tomando nota. Tal es así que se suele decir lo siguiente. Que si no quieres dormir en clase, porque hay veces que los docentes que son tipo anestesia nos hace dormir y demasiado mal nos queda dormir en clase. Entiendan un compañero, entiendan un profesor, pero una vez donde aguantáis. A lo mejor después de muchas tareas, trabajo, te vas a la clase, y más todavía el docente que tipo anestesia, ¿verdad?, que te hace dormir. O la exposición de los compañeros que te hace dormir. ¿Qué se hace en ese caso? Mascar chicle. Café, tomar café, hablar con el compañero, sacar el celular para poder entretenerse. Ninguno de los mencionados. En ese momento, lo que se recomienda es tomar notas. Tomar apunte. Si tomas notas de lo que se expresa en la clase, te hace pasar el sueño. Y no hay necesidad que te distraiga por otro, sino que te distrae la nota, la elaboración de apuntes. Porque para hacer los apuntes tenés que concentrarte en lo que se está exponiendo, las ideas que está expresando el docente. Entonces, ojo, la sueño. ¿Por qué? Porque vos te concentras en lo que se está diciendo y ahora, felizmente, te hizo pasar el sueño y estás tomando la nota que te va a ser muy útil en el momento en que tenga que estudiar para los exámenes. Esa fue la cuarta. Ya es a mí,
el siguiente. La fórmula Wheeler. ¿Cómo se procede en esto? ¿Cómo se procede en esto? Espero que hayan atendido muy bien porque la tarea va a surgir de todo lo que yo estoy diciendo. Ahí en la tarea van a encontrar que van a hacer un cuadro comparativo en donde existan diferencia y semejanza entre las 4 técnicas. ¿Dónde está la diferencia y dónde está la semejanza entre uno y otro? Esta va a ser una tarea que te va a permitir justamente aprender estas 4 técnicas que estamos hablando. Bueno, ¿cómo se actúa dentro de lo que es Wheeler? Primero decirle que esta técnica es apropiada para el aprendizaje canalizado a través de un texto. De ahí que es una técnica de aprendizaje bibliográfico, o sea que es considerada como técnica de aprendizaje bibliográfico. Y bueno, nos corresponde a nosotros porque nosotros somos los que estudiamos a través de los libros, a través de materiales bibliográficos. Entonces es una técnica que podemos elegir, pero a la medida que ustedes vayan tomando notas se van a dar cuenta que esta es la técnica que más se parece con la primera técnica que hemos explicado, la técnica EPL2R. Primero, decirles que se procede de la siguiente manera. La B significa vistazo inicial, que viene a ser la lectura exploratoria, ¿verdad? Es decir, vistazo inicial al título de la obra, seguidamente al índice general. Luego, si no lo es claro, aún, ¿verdad? Pasa entonces a la introducción y finalmente el contenido de la obra. Así se procede en esta técnica. Hacemos un vistazo inicial, miramos el título. No sé cuál es el título, hacia dónde dispara este material. Entonces, ya que no me es claro aún, voy a pasar un poco a ver qué dice la introducción. Si en la introducción otra vez no me aclara, entonces voy propiamente ya al contenido de la obra. Por eso dice que es una técnica de aprendizaje bibliográfico. Siguiente. En la técnica EPL, P era preguntar y aquí dice interrogar. Es decir, formular preguntas sobre lo que es de interés y el contenido del material. Y con relación con ello, surge entonces la necesidad de la lectura. Y ahí tenemos la D, la I y la E. La L, perdón. Pero ¿cómo se explica leer? Esta lectura es crítica para obtener informaciones. Es decir, que en búsqueda de informaciones, gracias a las cuales se pueden responder entonces a las preguntas tales y a las preguntas que uno se ha hecho, ¿verdad? Y esas tales informaciones debe llevarte al siguiente paso. Y el siguiente paso, en este caso, es la E. ¿Y qué significa E? Expresar esquemáticamente lo esencial de lo leído. Aspecto valioso de respuesta. Inmediatamente repasar. Inmediatamente uno tiene que hacer el repaso correspondiente. Si procedimos de esta forma, si hemos hecho un vistazo inicial, si hemos interrogado, si hemos leído y si hemos expresado esquemáticamente y finalmente hemos repasado, hemos realizado o hemos utilizado la fórmula que se llama Wheeler. ¿Verdad? Existen más otras técnicas, pero quiero quedarme solamente con estos. Existe la técnica de Loren,
Piedguard y otros. Son muchas técnicas que existen. Me quedo con esto y sobre esto quiero que me hagan su trabajo, ¿verdad? Es decir, que hagan un cuadro comparativo en donde ustedes puedan ver la semejanza y diferencia entre uno y otro. Hacer primeramente cómo se asemeja, a lo mejor podés comenzar con EPL con Wheeler. Wheeler, a su vez, cómo se asemeja también con la técnica 2L2, 2S2L2R. A la vez, cómo se diferencia también con EPL2R y así hasta terminar, ¿verdad? Esa es la tarea que nos corresponde ahora y voy a dejar de compartir esto con ustedes y nuestra clase de hoy así de cortito nomás, ¿verdad? Pero ya suficiente como para que podamos aprender sobre estas técnicas, ¿verdad? Bueno, yo me despido de ustedes, ¿verdad? Dejando de grabar.